pero el novio le será quitado. Ahí lo está reafirmando y adelantando un propósito de lo que ocurrirá. Cristo sería quitado con violencia, sería crucificado y resucitaría. Pero el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy y les dejaré otro consolador. Así que mientras Cristo no está y regresa, como decía la predicación de la semana pasada, el novio nos ha sido quitado. Estamos en la temporada, en el tiempo específico donde la iglesia debe ayunar y debe orar. Así que Cristo no está aboliendo el ayuno, pero sí le está diciendo que ese no era el tiempo para ayunar. Ese era el tiempo para manifestar la gloria de Dios. A veces nos pasa eso. Es como el caso de Moisés. Moisés estaba delante del Mar Rojo. Y allá entonces le dice: Señor, tengo el Mar Rojo y tengo la gente esta acá atrás, ¿qué hacemos? Y Dios le dice: pero no ores. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues extiéndela. Y así la extendió, dio la orden y el Mar Rojo se abrió. La Biblia no está descartando que debemos orar. Es que cuando tú estás conectado con el Señor, sabes cuándo es el tiempo de orar y sabes cuándo es el tiempo de accionar. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien lo ha experimentado? Yo creo que sí, aquí hay gente que ha entendido eso. Así que Cristo le dice a través de una parábola para ver si ellos entendían algo. Porque a veces parece uno cuando está hablando de los asuntos de Dios que estuviera hablando chino, pero no estamos hablando chino, estamos hablando el idioma del cielo. Es la fe, es la fe, es la fe, estamos hablando fe. ¿Alguien me dice amén? Estamos hablando reino. Así que tienes que conectarte con la palabra y con el reino para que entiendas la revelación de Dios. Entonces, Él le dice: ven acá. Un paño viejo tú no le puedes poner un parcho nuevo, porque esa tela tiene por sí una naturaleza donde ya se está desvaneciendo. Si tú le coses un parcho nuevo, el parcho nuevo va a tener más fuerza que el paño viejo y por consiguiente se va a romper. Tú no echas un vino nuevo en un odre viejo. Un odre era una bolsa de cuero donde echaban agua, en este caso vino. Y el vino tenía como elemento que en la medida que se fermentaba genera unos gases y expande la bolsa de cuero. Y si es, mire qué cosa, usted diría: pero ¿cómo es posible si yo cojo ahora mismo un bulto, aunque lleve 15 años, si es cuero auténtico, porque por ahí hay imitación, pero si es un cuero auténtico, por más años que tenga, yo lo voy a estirar y no se va a romper con tanta fuerza? O sea, con mis manos sería difícil. Mire la fuerza del elemento y de la naturaleza del vino, que sí tiene la fuerza de al fermentarse y generar los gases, se va expandiendo ese odre, ese cuero esa bolsa de cuero, al punto de romperla. ¿Saben lo que Cristo le está diciendo? Que lo viejo se rompe, pero lo nuevo permanece. Y no estamos hablando por si acaso de edad, porque entonces aquí unos cuantos estaríamos colgados. Por si acaso, lo viejo se rompe, pero lo nuevo crece y se expande. Y lo uno, estábamos leyendo, ¿se acuerda? Y lo uno con lo otro se conserva juntamente. Y ahí es donde viene la palabra que el Señor nos quiere ministrar acerca del vino nuevo que Él quiere ministrar a nuestro espíritu como iglesia. Escuche esto es bien importante, porque Dios quiere tomar esta iglesia que goza de tener un espíritu conectado con Dios, que conoce, que discierne la manifestación de Dios y lo nuevo que Dios está haciendo. No se queda limitada. Esta iglesia nunca se ha quedado limitada en el pensamiento estructurado religioso, sino que esta iglesia ha tenido el gozo de disfrutar diferentes avivamientos donde hemos visto, hemos conquistado, hemos llegado a diferentes lugares. No hemos predicado a los que ya son parte de una iglesia, le hemos predicado a gente que se han convertido para Cristo. Estamos haciendo la misión, el objetivo de lo que es importante hacer, pero tenemos que cuidarnos que no sea que nos quedemos estancados en aquello que nos gustaba y nos quedemos en el recuerdo cuando Dios quiere hacer algo nuevo sobre nuestras vidas, y es necesario que tú seas receptivo y sensible y no te pase como a los fariseos, que termine Cristo diciendo que lo viejo se estanca pero lo nuevo puede fluir y crecer. Esta iglesia siempre está en lo nuevo de Dios.
goza y carga el vino del Espíritu Santo para hacer precisamente lo que Dios quiere hacer. Pero lo que Dios quiere hacer primero lo revela, y aquellos entendidos que comprendan lo que Dios quiere hacer, esos son los que Dios va a utilizar para seguir moviendo un avivamiento glorioso que de Rilloy se tenga que decir qué está sucediendo en aquel lugar. Es que hay gente que está llena del vino del Espíritu Santo. Aleluya. Alguien que levante su mano y alabe y glorifique el nombre de Dios. Aquí hay gente llena del vino del Espíritu Santo. Así que lo primero que tiene que suceder es que como odre, porque entonces si el vino representa la revelación, la esencia y la presencia del Espíritu Santo, el odre, ¿quién es? Nosotros. Entonces no podemos ser odres viejos. La Biblia dice de tal modo que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice la Biblia en Ezequiel una profecía hermosa. Dice Dios a través del profeta: yo voy a tomar el corazón de piedra de ustedes y lo voy a convertir en un corazón de carne, un corazón sensible a lo que yo quiero hacer. Entonces lo primero es entender que somos odres, somos vasijas, y dentro de nosotros no hay algo vacío, sino que cargamos con la presencia de Dios. No es una visita, sino la permanencia. Dios descansa, Dios habita en nuestra vida. Somos la vasija. Pablo dijo: somos vasija de barro y la excelencia de la gloria de Dios la tenemos dentro. Nuestros cuerpos son verdaderamente los templos del Espíritu Santo. Lo que tú piensas, lo que tú eres, cómo te mueves, cómo actúas, todo eso procede del Espíritu de Dios sobre tu vida. La Biblia dice que Él pone el querer, pero no solamente el querer, no solamente la intención, sino también la acción, el querer y el hacer. ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Es un vino depositado en nosotros. Pero escuche bien, lo que Dios quiere hacer, si no hay una conversión real. Ahora yo quiero detenerme ahí. Una conversión real ocurre cuando hay una renuncia a nuestro yo para que sea Cristo viviendo en nosotros, para que Cristo tenga esa permanencia, para que ese vino del Espíritu Santo quede permanente en nosotros. Porque si no es así, si no hay una conversión donde intrínsecamente lleva renuncia, lo que va a suceder es que no hay la renovación de un odre, sino un odre que está persiguiendo la bendición. Quiere la bendición, pero no quiere al que da la bendición. Y usted y yo sabemos que hay gente que persigue la bendición, pero no se comprometen con la fuente de la bendición. Y no se trata de medir tu compromiso, solo sabes tú y el Señor. Pero es importante que sepas que una conversión que te lleva a la renovación o a la transformación de ser un odre viejo, un odre nuevo, es que tú te tienes que comprometer no con lo que tú quieres que Dios te dé, tú te tienes que comprometer con el Señor. Y cuando tú te comprometes con el Señor, entonces Él puede depositar un vino de excelencia de su presencia y hacer Dios como Él quiere sobre tu vida. Porque si eso no ocurre, entonces, si persigo solamente la bendición, cuando Dios hable de compromiso, como yo soy un odre viejo sin renovar, me voy a romper y se va a perder lo que yo cargaba por dentro. Hemos visto gente que aprecian la bendición, pero no la fuente de la bendición. No han sido renovados ni transformados. Y cuando llegue el tiempo de la prueba, el tiempo de la tribulación, el tiempo donde se prueba verdaderamente el carácter y la naturaleza de nuestra vida, y el carácter si pertenece a ese odre nuevo o a un odre viejo, entonces manifestamos precisamente un odre viejo. Les decía yo a ustedes que en el desierto se revela lo que cargamos por dentro, y Dios tiene que depurarnos. Así que Dios te transforma, te renueva como un odre, y luego de hacer eso, Él busca sacar toda la impureza para depositar la excelencia y la pureza de su presencia sobre tu vida. Así que hoy tú vas a declarar conmigo: yo soy un odre nuevo. Diga conmigo: yo soy un odre nuevo. ¿Por qué tiene que transformarte para que se retenga eso? Porque se retenga ese vino. Porque la indiferencia, como les decía, solamente se manifiesta en odres viejos que afecta la sensibilidad de lo que Dios quiere hacer contigo. Y el detalle es que conocimos algo de Dios y nos quedamos en eso de Dios. Y a veces yo veo esos memes en las redes sociales y yo los comparto, porque hay gente que me dicen: yo perdí la chispa, y sale la persona con
con el taser, le dice, ¿tú quieres chispa? Yo te voy a dar chispa, toma chispa. ¿Eso por qué? Porque son estructuras religiosas que fuimos formando en nosotros, los que vienen del pentecostalismo, que no es malo. Ninguna denominación es mala siempre y cuando tenga una sana doctrina. El detalle es que nos quedamos en eso. No porque sea malo, porque tengo buenos amigos pentecostales. El problema es cuando yo le quiero decir a Dios cómo tiene que ser su manifestación. Y si su manifestación no tiene chispita, pues no te preocupes porque el Ujiel te va a dar chispita con el taser. Porque tú no necesitas la chispita que estás pidiendo, porque eso tú lo llevas estructurado en tu mente y dices, ay, Dios no se movió. Mira, eso es la mentira más grande que tú mismo te has creado para ti. Dios es el creador de todas las cosas. Dios lo sustenta todo. Sé sensible, borra la indiferencia, conviértete en un odre nuevo con el vino que Dios quiere depositar sobre ti. Mira, a veces yo he escuchado gente que dice, ay, esa predicación no fue tan fogosa. ¿Y a qué tú defines fogoso? ¿Que gritó? Pues yo tengo fuego porque yo grito. Si yo llevo o filtro el fuego por los gritos, quizás hay alguien más pausado, tiene el mismo fuego. Pero esas son las estructuras que hemos creado, estructuras religiosas. Y quizá un domingo o un jueves llegaste aquí, va a haber alguien más pausado y te va a ministrar algo nuevo que Dios quiere hacer. Pero si tú no eres sensible, pastor, ¿y cómo tengo la sensibilidad? Sencillo, no se trata solamente de tú decir, quiero ser más sensible. La raíz radica en la transformación. De odre viejo a un odre nuevo. Lo viejo se estanca, pero lo nuevo fluye. Lo nuevo crece. Lo nuevo sigue hacia adelante. Así que hay una mentalidad en el odre nuevo, hay una mentalidad de cultura de reino, no de filosofías religiosas. Se rompe con el conformismo en las diferentes áreas de nuestra vida de fe. Sí, porque la indiferencia hace que nos conformemos. Comodidad. Y decimos, no, yo me quedo en mi conformismo. No me saques de aquí. Pero el detalle es que nos acomodamos, nos sentimos cómodos. Y Dios dice, te tengo que sacar de ahí porque te quiero llevar a lo nuevo. Y eso cuesta. Rompernos cuesta. Sacar lo que está dentro de nosotros cuesta. ¿O acaso a Pedro no le costó acercarse a la casa de un gentil para predicarle el evangelio de Cristo? Claro que le costó. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Se rompió, se quitó toda vestimenta de conformismo y comenzó a hacer la voluntad del Señor, porque él estaba degustando del vino nuevo que Dios estaba manifestando. ¿Alguien me dice amén? Entonces, en el vino nuevo no puede haber conformismo, sino hambre por la presencia de Dios. Mira, yo como pastor siempre te voy a motivar a que des más de ti. No te puedes molestar por eso. Si el líder se para aquí a predicarte y enseñarte y quiere sacar lo mejor de ti, como hace una aceituna, como le hacen a la aceituna. O sea, el aceite, usted ve el aceite, está aquí. Pero ¿sabe cuántas aceitunas pasaron por la prensa? Exprimida para tener esto hoy aquí. Y Dios te va a exprimir, pero Dios usa, Dios encausa. Y va a usar instrumentos, ocasiones, circunstancias. Pero personas que te van a ministrar una palabra y te van a decir, sal de eso, ve más allá. Como le dijeron al profeta, tú estás a los tobillos, tienes que ir más profundo. Entonces si tú te molestas porque te dicen ve a lo más profundo, entonces me parece que tienes que pedirle al Señor que saque de ti el odre viejo y te transforme en ese odre nuevo. Porque cuando Dios te invita a profundizar es porque Él va a traer algo nuevo y te lo va a revelar con el fin de que tú puedas fluir en esa nueva unción y puedas ministrarla a quienes lo necesitan. Pero antes de hacer eso, Él tiene que enseñarte que tú eres el instrumento y que Él es el dueño de todas las cosas. Por consiguiente, te lleva en un proceso de reconocer esa verdad. Y te dice, no, profundiza más. Porque en la intimidad y en la profundidad espiritual, yo te voy a enseñar algo que tú todavía no conoces. Y no es como te dije, que te va a enseñar cosas que no estén escritas en la Biblia. Es que va a iluminar tu entendimiento para comprender cosas que no veías, pero Dios te las quiere revelar con el fin de que tú puedas crecer. Y ahí es donde voy a hacer un odre nuevo, que fue lo primero, transformado. A lo segundo, el odre nuevo goza como al tener el vino de Dios en tener entendimiento. Entendimiento
de los tiempos. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando Dios te invita y te llama, te convoca a mayor profundidad, entonces Él lo que está haciendo en ti es dándote mayor sabiduría. Porque entendimiento precisamente es entender, comprender, ¿qué cosa? Los tiempos de Dios. El aquí y el ahora. Volvamos al odre y volvamos al vino. Cuando el vino nuevo se echa en odre nuevo, al producir gases y fermentarse, el odre se expande y crece. Hay un proceso de tiempo. El entendido sabe que cuando se deposita vino y el vino está en su proceso de fermentación, el odre tiene que crecer también. El odre no puede conformarse porque es nuevo y la naturaleza del odre nuevo es expandirse. Entonces Dios te dio una palabra en tu interior que cuando tú la vas entendiendo y la vas digeriendo y la vas rumiando, ¿qué es eso? Rumiarla, como hacen las vacas. Lo comes, lo vomitas y lo vuelves a comer. Cuando tú estás en ese estado de rumiar lo que Dios te dio, mire mi hermano, ¿sabe lo que va a suceder? Tú no te puedes quedar igual, tú vas a crecer. Y no te estoy hablando de crecer físicamente, sino crecer en tu espíritu y en tu entendimiento. Y creces y entiendes lo que Dios quiere hacer en el aquí y en el ahora. Porque el entendimiento iluminado por Dios hace que puedas discernir el mover de Dios en ese momento. Y cuando te hablo de ese momento, literal, te estoy diciendo en ese momento. O sea, teniendo esa dirección del Espíritu Santo, entonces Dios dice, es hora de crecer porque la palabra que puse en ti está creciendo, se está expandiendo. Y si Dios te dijo, te voy a usar en las cárceles, en los hospitales, Dios te dio esa palabra hace un año y te dice, tú estás entendiendo lo que está pasando en el aquí y ahora. Este es el tiempo de crecer, es el tiempo de expandirte, es el tiempo de hacer lo que vamos, alguien que lo reciba. Es el tiempo de hacer lo que deposité en ti. Es el tiempo de hacer lo que hice en ti. Por eso Dios tiene que transformarte, porque si no, no vas a poder resistir el comando y la orden de expansión que Dios quiere hacer a través del vino que depositó en ti. Así que Él depositó el vino y Él dio su tiempo, como ocurre con el vino. Él dio su tiempo y te dio la palabra. Es más, hasta tú te olvidaste de esa palabra. Y Dios te dice, es ahora. Se está expandiendo. No te puedes quedar así, porque lo que deposité en ti requiere que tú también te expandas como lo que deposité en ti. Vino nuevo, vino nuevo. Y alguien que carga con esquemas y estructuras religiosas se va a trancar. ¿Pero cómo es eso? ¿Y cómo lo hago? El que tiene el vino nuevo siempre escucha, porque es sensible, escucha la voz del Espíritu. Y el Espíritu dice, te vas a mover a la derecha, luego te mueves a la izquierda, para aquí, no te muevas, ahora sigue. Y eso va a ocurrir en una palabra de ministerio, pero puede pasar en una palabra de familia, puede pasar en una palabra de salud, puede pasar. Yo he escuchado testimonio de gente decirme, pastor, yo recibí una palabra de Dios en oración y me dijo, vas a hacer esta receta. Y con esa receta se llevan alimentando y cuidando de su salud porque recibieron una palabra de enfermedad o de maldición por un diagnóstico. Pero ellos hicieron lo que Dios le dijo. Porque en un momento dado Dios le dijo, yo preservo tu salud. Y ellos la recibieron. Pero llegó el aquí y el ahora donde Dios dice, pero ahora es el momento que te tienes que mover en la dirección que te voy a dar. Y eso es entendimiento. Entendimiento significa que cuando puedo escuchar a Dios, tengo el suficiente discernimiento para saber que es Dios, no es el hombre. ¿Alguien me lo está recibiendo? Cuando Dios te habla, no es el hombre. Cuando Dios te habla, no es la vocecita de la conciencia, es Dios hablándote y diciendo, el aquí, ahora, y te tienes que mover. Vamos, alguien que me levante la mano y alabe a Dios en esta mañana. El aquí y el ahora de lo que Dios quiere hacer. Entendimiento. El entendimiento no lo tiene el que tiene un PhD. El entendimiento lo puede tener el que tiene un tercer grado. Y el que tiene el tercer grado entiende los asuntos del reino y del cielo porque recibió el vino nuevo y fue transformado. Ahora Dios quiere usar el del que tiene el PhD, como quiere también Dios usar al que tiene el tercer grado, pero el requisito es que tienes que ser transformado.
Dios no comparte su gloria. Si Dios santifica un instrumento, ese instrumento tiene que estar santificado. Si Dios te tomó para el propósito, no te pierdas en los asuntos del mundo. No te pierdas en aquello que hace que tu vida se pierda, que el vino se pierda. Dios te llamó, conságrate, conéctate con lo que Dios puso en tu vida. Ese es el entendido. El entendido es el que comprende cuando Dios le habla por diferentes formas y maneras. Yo estaba aquí en el ayuno y yo estaba orando y pidiéndole algo al Señor. ¿Y sabes qué? Dios me lo confirmó. No vino un ángel, no escuché una voz como trompeta. Escuché a la hermana Marisa y escuché a la hermana Heidi. Y cuando la hermana Marisa estaba hablando y la hermana Heidi trajo la petición, yo entendí en ese momento que venía de Dios. Porque ellas no saben, pero yo estaba pidiendo eso en el ayuno. Y el Espíritu Santo habla. Pero tú sabes lo que sucede, es que tienes que ser receptivo a mi corazón. Porque si te duermes en el proceso, dejas el entendimiento. Hay gente que tiene que despertar. Hay gente que tiene que despertar. A alguien Dios le tiene que estar hablando. Hay gente que tiene que despertar y hacerse entendido a cuando Dios te va a hablar. Comprender y honrar esa palabra. Cuando Dios te habla, el entendimiento te lleva a la sabiduría. Y la gente no comprende eso. La sabiduría proviene de entender a Dios. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría, el comienzo de todas las cosas en la sabiduría, es el temor a Dios. Y el temor no está hablando del miedo o del terror, sino de reverencia, de honra, de respeto. ¿Quién carga sabiduría? La sabiduría se muestra a través de los frutos de las decisiones, no lo que mucho sabe, porque lo mucho que sabemos es conocimiento, que no es malo, porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocimiento. El conocimiento es cuando abres los libros. Nosotros no podemos ser ignorantes. No podemos, hermano. Necesitamos, cuando lleguen los tiempos de política, los tiempos donde vamos a hacer el voto por una persona, usted tiene que leer lo que ellos ofrecen. Aquí se le predicó este año a ustedes y se le dijo, y Dios me recordaba esa palabra, que la iglesia tiene que ser sabia, tiene que conocer. Porque los tiempos y las noticias donde amedrentan con incertidumbre por el aumento aquí, el aumento allá, hermanos, son cosas que no podemos ahora empezar a gritar cuando se supone que cuando nos teníamos que dejar sentir, tenía que ocurrir en el momento indicado. Y eso ocurre cuando tenemos conocimiento. No podemos escuchar a fulano y repetir lo que fulano dice. Usted tiene que leer. Usted tiene que ser autodidacta. Usted tiene que zambullirse en la palabra. No repita lo que dice Juan del Pueblo. Eso no es de Dios. Y el conocimiento es importante porque usted se tiene que hacer proactivo a eso. La sabiduría ocurre lo mismo. Pero la sabiduría proviene del reino de Dios. Y usted es proactivo teniendo cercanía con Dios. Y produce sabiduría. Y ahí es donde el Señor te muestra y te revela cuál es el camino, cuál es el propósito. ¿Cómo yo veo la sabiduría? Cuando tú corres en la dirección que Dios te muestra. Si tú corres a espaldas de Dios, te haces insensato, como Jonás. Así que la sabiduría procede de alguien que renuncia a su voluntad y la somete al Señor. Dios nunca quiere nada malo para ti. Todo lo que Dios quiere es bueno. Hay cosas que Dios te dice todavía no. Hay cosas que Dios te dice, esas no las puedes tener. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque aquello que tú quieres abrazar es lo que se va a convertir en la punta de lanza para tu destrucción espiritual, para apartarte del Señor. Y a veces estamos sufriendo porque no tenemos el trabajo que quisiéramos, pero el trabajo que quisiera me va a alejar de Dios. Y tú dices, pero estoy pasando penuria, pero estás cerca de Dios. A veces esas penurias, comparado con alejarse de Dios, pues yo prefiero por causa del evangelio pasar penuria, pero cuando venga Cristo yo ser levantado y disfrutar por la eternidad de la presencia de mi amado. Así que hay cosas que en decisión tú tienes que tomar decisión, y ahí es donde se va a ver la sabiduría
El hombre va a juzgar tus decisiones, porque dice la Biblia que el carnal no comprende lo espiritual. No, mira, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Tienes que pedir consejo de todo el mundo. A veces yo llamo gente no cristiana, no me malinterprete. Si yo no soy experto en el tema, yo llamo gente no cristiana si son expertos en el tema. Yo no soy ingeniero, yo no soy electricista, yo no sé nada de eso. Pues yo digo, Señor, envíame a alguien que sea honesto y vea en mí, ¿verdad?, que nos pueda ayudar. Y voy orando y le pido al Señor dirección y evaluamos cada consejo. Pero cuando tú te acercas, por ejemplo, a los pastores, le dices, pastor, tengo esta preocupación, y el pastor te dice precisamente lo que tú sabes que te iba a decir, y tú dices, ay, yo no quería escuchar eso, pero eso era lo que tú necesitabas escuchar, y era lo que tú necesitabas para entender que tienes que seguir en el entendimiento que produce sabiduría cuando tú tomas las decisiones guiado por la dirección del Señor. Necesitamos la dirección del Señor. Es la única forma de mostrar sabiduría. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, Dios lo que quiere poner en ti y en mí es crecimiento. Dios te muestra y te dice en el aquí y en el ahora dónde estoy, hacia dónde te quiere dirigir, guiado por el Espíritu Santo en cada asunto. Tú eres un hijo de Dios. Él te guía y te muestra y te lleva. Pero para tener esa dirección y ese entendimiento, voy al tercer punto: comunión. Diga conmigo, comunión. El vino del Espíritu produce comunión. Uno con lo otro se conserva. ¿Qué es comunión? Comunión es uno y el otro estamos unidos, pensando igual, somos iguales, semejantes. ¿En qué sentido? En la forma de pensar y hacia dónde me dirijo. Tú y yo somos diferentes en personalidad, pero hay comunión porque siguiendo el propósito de Dios alcanzamos lo que Dios quiere. El vino y el odre gozan de comunión para que ambos puedan crecer y juntos se puedan conservar. Cuando el vino está en ti, cuando la presencia del Espíritu Santo está en ti, ¿qué produce entonces? Produce esa guianza, ese entendimiento, pero eso va a ocurrir cuando como odre tú tienes comunión con el vino. Tú tienes que estar unido, tú tienes que renunciar a tu propia voluntad y tienes que ofrendarla al Señor en el altar para que el Espíritu Santo del Señor pueda entonces sobre tu vida añadir cada día más. Cada día más, cada día más. La Biblia dice, los hijos de Dios somos como la aurora, el día que va alcanzando el sol, el amanecer sale hasta que llega a la perfección. Así es la característica de los hijos de Dios. Dios quiere siempre lo mejor para ti, que tú puedas crecer, que tú puedas ser excelente, que cuando te miren te pregunten por tu testimonio, cómo lo pudiste hacer, cómo lo pudiste lograr. Pero lo que te lleva a sacrificar tu comunión de Dios no es de Dios. Tienes que quitarlo, tienes que arrancarlo. Entonces hoy Dios nos hace un llamado a conciencia que para que podamos crecer junto con lo que Dios puso en nosotros, se necesita estar unido. Eso es comunión, unido a Cristo. No te puedes despegar de Cristo. No te puedes despegar de la palabra de Dios. No te puedes despegar de sus promesas. Porque allí precisamente, cuando lees su palabra, vas a hallar comunión, unidad y la misma mente de Cristo. Y tienes que pedirla y tiene que salir de ti la suficiente hambre para que tú puedas entender, amén, que la comunión no es algo que se satisface, sino que todos los días sentimos hambre por tener comunión con Dios. Por eso es que Moisés dijo, quiero verte cara a cara. Por eso el salmista anhelaba la presencia de Dios como el siervo que pide agua, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora él dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Tú crees que alguien que está despegado de Dios, escucha esto, ¿tú crees que alguien que está despegado de Dios puede decir, mi alma tiene sed de Dios? No. Pero él estando conectado con Dios, todavía tenía sed. Porque la comunión nunca se satisface.
Cuando tú pruebas a Dios, tú quieres más de Dios. Y hoy te llenas de Dios y me vas a decir, tengo hambre de Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que comen, invítame a comer y yo te voy a decir eso. Te voy a decir, comí pero como que no estoy lleno. Hace falta el mantecado. Ahí está. Y ahí salimos y comemos mantecado. Ahora me siento mejor, me siento más o menos. Tú sabes que así ocurre con la presencia del Señor. El salmista estaba lleno de Dios, porque su alma era la que anhelaba más de Dios. Pero en ese anhelo y esa llenura de Dios, todavía está diciendo, tengo todavía hambre. Yo creo que necesito más del Señor. Cuando hay gente en comunión con el Espíritu Santo y con el vino que se te ha depositado, hermano, tú dices, quiero más de Dios. Pasas de los 15 minutos. ¿Alguien me está entendiendo? Tú pasas, o sea, olvídate del conformismo, olvídate del estancamiento, porque lo que está dentro de ti, mi hermano, está creciendo y tú tienes que crecer con lo que está dentro de ti. Así que tú dices, necesito más de Dios. Necesito. Yo leo algo de Dios y digo, wow, no espero, quiero más de eso. Vinimos a la vigilia, yo quiero otra vigilia. Vine al ayuno, esto estuvo espectacular y poderoso. Quiero más de Dios. La comunión produce hambre por Dios. ¿Alguien me dice amén? Y tengo que ir cerrando porque queremos hacer Santa Cena. Quería ministrarle este pensamiento. Ahora, escuche. Voy terminando con esto. Jesús dijo, repito, rebobino, necesitamos transformación. Necesitamos entendimiento del aquí ahora de lo que Dios quiere hacer. Y necesitamos una comunión que grita hambre por Dios. Ahora escuche esto. Eso es lo que Cristo adelantó y dijo. Dijo, llegará el día en que se les quitará el novio y entonces ayunarán. Cuando Él dice se les quitará, el verbo que se utiliza es un verbo de violencia. Es la primera vez en ese momento en Mateo que se utiliza para describir de alguna forma una revelación de lo que ocurriría con Cristo. Y se utiliza en este momento para dejar saber que el novio sería quitado con violencia. Pero lo que más me encanta es que cuando Cristo se acercó a sus discípulos una vez resucitado, le dijo, no se vayan de aquí de Jerusalén, quédense aquí. Entonces, te voy a llevar a este cuadro, por favor, para que veas lo que te quiero mostrar. Esto es importante porque es lo último y necesito que se quede grabado. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que se le reveló como a 500 personas. Y esta gente empezaron a comer con Cristo. Cuando Cristo se reveló resucitado, desayunaron con Cristo, comieron con Cristo y estuvo sobre 40 o hasta 50 días con sus discípulos y con más de 500 personas hablándoles acerca del reino. Pero llegó el momento que les dijo, me tengo que ir. Entonces ellos entendieron el dolor en la crucifixión en esos 2 días. En esos 2 días de luto ellos entendieron en carne propia, en su propio ser, lo que era que el novio le fuera quitado. Que en la presencia, ellos se acostaban con el novio y cuando despertaban estaban con el novio. Y el novio les decía, hoy tenemos una nueva misión. ¿Y a dónde vamos, Señor Jesús? Hoy vamos a levantar paralíticos. Hoy vamos a dar vista a los ciegos. Hoy vamos a liberar a endemoniados. Hoy vamos a hacer el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas. Y ellos estaban gozosos cada vez que estuvieron 3 años con el novio. Pero cuando el novio le fue quitado, hubo luto, hubo lamento, hubo tristeza. Hasta el momento que Cristo se apareció y le dijo a Tomás, Tomás, toca, bienaventurado el que cree sin haber visto. Pero luego de eso les dijo, después de esos 50 días que estuvo resucitado con todos ellos, les dijo, pero yo me tengo que ir. Pero acuérdense, quédense en Jerusalén, quédense por la promesa. Y cuando fue elevado el Señor, aparecieron unos ángeles que le dijeron, ¿por qué ustedes miran con tristeza? El mismo que fue levantado regresará. ¿Alguien celebra eso? ¡Oh! Regresará. Pero escucha esto,
ellos fueron obedientes y esperaron en el aposento alto, y allí, en un de repente, porque ellos ya eran odres nuevos. Acuérdense lo que les prediqué. En un momento dado Jesús les dijo: yo a ustedes no los tengo que limpiar, porque la palabra ya los limpió a ustedes. Ustedes son odres nuevos. Así que ellos en esa comunión comprendieron, entendimiento en el aquí y en el ahora. Entendieron que la promesa descendería donde Dios les dijo, y se quedaron en Jerusalén y mantuvieron comunión con Dios y con todos los que estaban en el aposento alto. Y mientras estaban sentados, porque ni siquiera estaban de rodillas, pero mientras estuvieron sentados, dice la escritura que irrumpió un viento. Un viento. Ellos están sentados y llevan comunión. Posiblemente estuvieron cantando salmos, posiblemente estuvieron celebrando culto, testificando de las grandezas de Dios, trayendo a memoria los milagros que Cristo hizo. Y en un de repente se rompieron las puertas y las ventanas, porque entró un viento fuerte y fue la presencia del Espíritu Santo, y depositó como en ellos, como fuego, lenguas para poder proclamar el nombre de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Si tú entiendes, dale ese fuerte aplauso a lo que hace el Espíritu de Dios. Y Cristo cumplió su promesa. ¿Y cuál era su promesa? No los voy a dejar solos, les daré al Consolador, les daré al Espíritu Santo. Y ellos degustaron lo que es el Espíritu Santo de Dios. Yo te pregunto, el novio nos ha sido quitado. Y mientras yo meditaba en esta palabra, en el ayuno, yo veía rodillas dobladas en este altar. En la adoración yo estoy allí, pero yo veía gente cerrar sus ojos, levantar sus manos y adorar al Señor. Porque el novio fue quitado, pero tenemos algo. Tenemos al Consolador. Y mientras el novio regresa, nosotros estamos aguardando ese regreso, pero teniendo la llenura y la satisfacción del Espíritu Santo, y depositando todos los días vino nuevo. Vino nuevo. Ahora, tú y yo tenemos una responsabilidad de mantener esa comunión, para que de tal forma como ocurrió en el aposento alto, también el Espíritu Santo irrumpa sobre ti. Te pregunté, ¿tú has recibido al Espíritu Santo? ¿Tú has sentido la caricia del Espíritu Santo? ¿Tú has sentido la llenura del Espíritu Santo? Si tú lo has sentido, pero ya no es como antes, y tú dices, ¿qué está sucediendo? Yo no vengo aquí a buscar con una regla el nivel de espiritualidad que tú tienes o el nivel de fe, porque eso eres tú y con el Señor. Lo demás, nadie puede meterse ahí. Ya no hay, dice la Biblia, un intermediario. Dice la Biblia que el único intermediario es Cristo con el Padre, y eso es tu asunto con el Señor. Nadie puede juzgarte. Pero si tú has sentido que en un momento dado se ha enfriado y ha habido una indiferencia y una muralla que te ha llevado a dejar de sentir esa llenura de Dios, yo te digo que tienes que depositarte en las manos del Señor y pedirle a Dios: Señor, renuévame como odre, porque necesito renovar mi compromiso de comunión contigo. Y la Biblia dice algo muy importante en Efesios 5. Dice: no se embriaguen con vino. No te estoy hablando del vino del mundo, porque el vino del mundo lo que hace es dejarte en vergüenza, porque luego de borracha la persona al otro día se arrepiente de todas las acciones que hizo, porque estaba sumida en ese momento en el control de un vino barato. Pero el vino que yo te estoy hablando, dice la Biblia en Efesios 5, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, porque entonces cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien te controla. Cuando el Espíritu Santo te controla, sabes que el novio fue quitado, pero ha quedado el Espíritu Santo, y tú llegas a buscarlo, y tú llegas al ayuno, y tú llegas porque tú quieres buscar más del novio. ¿Y quien pone eso en ti? Es el Espíritu Santo, el vino del Espíritu de Dios. ¡Oh, gloria! Y no hay excusa, no hay historias que te arrebaten la oportunidad de disfrutar de la comunión de Dios. Donde te acerques a Dios y entiendas que estamos en los tiempos postreros y en los tiempos finales. Porque la señal del tiempo final, Joel la profetizó cuando dijo: y derramaré sobre toda carne. Lo voy a leer, Joel 2:28. Y después de todo esto derramaré mi espíritu. Pero si ese espíritu, ¿cómo puede ser derramado? Porque yo derramo agua, yo derramo aceite, yo derramo vino.
Porque lo que ha derramado Dios es el vino de su Espíritu sobre ti, mi hermano. Y dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y dice la Escritura, papá que estás aquí, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. No estamos fuera de ahí, mi hermano. Y dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí habrán jóvenes que verán visiones. Vamos, a alguien le estoy diciendo, y habrán jóvenes que verán visiones. Y dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Entonces Dios va a derramar cada día sobre ti un nivel nuevo de vino, porque tú sigues buscando a Dios en comunión. Pero es necesario que dejes a un lado tus estructuras, que dejes a un lado esos esquemas, esas barreras, esos prejuicios, y te tienes que preparar para lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Te tienes que preparar. Dile a alguien en esta mañana, te tienes que preparar para lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Algo nuevo Dios quiere hacer. Y yo declaro, como decía la hermana Amén Viamaris, que la juventud de esta casa va a ver algo de Dios diferente. Nos reuníamos con los jóvenes y les decíamos, ustedes van a hacer cosas diferentes. No tienen que hacer el culto como nosotros lo hacemos el domingo. Ustedes harán cosas diferentes, y yo lo anhelo ver, porque eso habla del vino que pasa de generación en generación. Cuando tú veas algo nuevo ocurriendo, cuando tú veas a alguien, un joven aquí cantando trap cristiano, en vez de juzgarlo y criticarlo, dile gloria a Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Yo siento gloria de Dios. Ponte de pie conmigo. Gloria, gloria.